Hola a todos, esta es nuestra última clase, es Teorías de la Evolución, parte 2. Lo primero que vamos a ver es la teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck. Este señor decía que los seres vivos tienen una fuerza innata con la que luchan contra pues todos los problemas de su medio, ¿no? Las vicisitudes, de manera que adquieren características físicas que usan y les permiten sobrevivir. Es importante que recuerdes a la teoría de Lamarck también como eso, ¿no? Son caracteres adquiridos por el uso y el desuso. Y la imagen más claramente que se ve de Lamarck es que él decía que los seres vivos, para luchar y sobrevivir en su medio, pues utilizaban características físicas, ¿no? O sea, a lo mejor el cuello de las jirafas antes no era tan largo, pero tuvieron que utilizarlo tantas veces, en tantas generaciones, por tantos miles de años, o no sé cuántos años hayan sido, hasta desarrollar las vértebras de ese tamaño, ¿no? Entonces, la imagen más común para que recuerdes a Lamarck es la del uso y desuso, y son caracteres adquiridos, ¿no? Desgraciadamente Lamarck no aportó más cosas a la evolución. Sus teorías fueron actualizadas, y de hecho se actualizaron con la llegada de la selección natural de Darwin y Wallace, ¿no? Que es la teoría de la evolución que tenemos actualmente, que es la más acertada. Estos dos señores, Darwin el de la izquierda y Wallace el de la derecha, decían que dentro de una misma especie se observa una gran variabilidad genética individual. Si comparas esta teoría con la de Lamarck hasta este tiempo los biólogos eran naturalistas, entonces todavía no se tenía un concepto muy fijo de lo que eran las características de un ser vivo. Se lo atribuíamos a la apariencia, o sea, ver a un organismo por fuera y juzgarlo nada más. Cuando Darwin ya estaba realizando estudios, ya estaban algunos tratados sobre Mendel, y con Mendel fue lo de la genética. Entonces ya se hablaba de genes y que cada gen era una característica hereditaria, ¿no? Entonces decía que los individuos tenían una gran variabilidad genética, que les permite sobrevivir, reproducirse y transmitir a sus descendientes esas características, ¿no? Las características que hablaba Lamarck, pero ahora ya están más especializadas. Y prueba de ello pues es el maíz, ¿no? Que a pesar de ser una especie domesticada, pues tiene una gran variabilidad genética. Genéticamente son muy similares, son hasta 90% genéticamente idénticos, pero tienen una variación dentro de la misma especie. Esa variación les permite pues adaptarse a su medio, ¿no? Y hace que tengamos diferentes tipos de maíz. Dice, de cualquier especie nacen individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Por lo tanto, existe una lucha por la existencia, ¿no? Recuerda que los individuos que nacen en un lugar pues tienen que luchar por su propia existencia, ¿no? Para tener a su descendencia. Entonces de eso hablaba la teoría de Darwin y Wallace, ¿no? De hecho la palabra o las palabras selección natural hacen referencia a eso, que de alguna manera los organismos más aptos son seleccionados por la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Para seguir existiendo. Dice, como el número de individuos de cada población permanece más o menos constante, muere un determinado porcentaje de cada generación. Eso es contundente. Cada población tiene su número de nacimientos y de decesos o de defunciones. Si los descendientes de una especie persistieran en su totalidad, pronto dominarían otras especies, ¿no? Si una especie tuviera más nacimientos y tuviera mayor población en un lugar o en un ecosistema, pues entonces sería un dominio total de esa especie, ¿no? Y pues actualmente el ser humano es eso, ¿no? Sus descendientes de la misma especie pues abarcan todos los ecosistemas y todos los lugares, ¿no? Entonces son así como que somos la especie dominante según Darwin y Wallace. ¿Qué mecanismos tiene la evolución? Pues tiene algunos, ¿no? El primer mecanismo de la evolución es la selección natural, que como ya lo mencionamos hace rato, la supervivencia de aquellos organismos mejor adaptados a su ambiente. Si un organismo tiene una adaptación natural que le permite sobrevivir a su ambiente, ten por seguro que esa característica la va a heredar a sus descendientes. ¿Para qué? Para seguir sobreviviendo, ¿no?
Y prueba de esto fue lo que hizo Darwin en las Islas Galápagos, ¿no? Estudió a los pinzones y vio los tipos de picos que tenían. Se dio cuenta que los picos obedecían al tipo de comida que ellos tenían. Había un pico para las semillas, otro para los frutos, los insectos, y se dio cuenta que estaban bien adaptados a ese ambiente. Por lo tanto, iban a sobrevivir, ¿no? Estaban seleccionados naturalmente para sobrevivir en su ecosistema. Y si ves lo que hablamos la vez pasada, la evolución no es gradual, ¿no? O sea, no es como Pokémon, de que va de uno y luego sigue el otro y así, no. De hecho, la evolución es todo un árbol donde hay cruzamientos, muertes y sobrevivencia. Los pinzones que tuvieron mejores picos fueron sobreviviendo, ¿no? Y dejando descendencia, y se cruzaron con otros pinzones con otro tipo de picos, para asegurar su supervivencia. Los pinzones menos aptos pues fueron quedándose hasta el final y finalmente se extinguieron, ¿no? Otro mecanismo de la evolución es la migración. Cuando una población se dirige de un lugar a otro, pues para mejores condiciones. Ejemplo de esto pues es la mariposa monarca, ¿no? Estos son organismos que tienen muchas migraciones. También las aves, que viajan grandes cantidades geográficas pues para buscar reproducción y sustento, ¿no? Los seres humanos también tenemos movimientos de migración, es verdad. ¿Nosotros seguimos evolucionando? Pues sí, todas las especies y todos los seres vivos seguimos evolucionando, inclusive nosotros los seres humanos. Entonces también tenemos movimientos migratorios. Acuérdate que cuando una persona se desplaza de un lugar a otro, pues puede que en algún futuro esa persona tenga descendencias en ese nuevo lugar con las personas de ese lugar. Y de hecho eso es lo que nos ha pasado a varios de nosotros en nuestras familias, ¿no? Que tenemos ascendencia de otro tipo de personas que vienen de algún continente diferente, ¿no? Y es porque tus abuelitos o los abuelitos de tus abuelitos pues fueron de alguna nacionalidad diferente. La deriva génica. La deriva génica es un mecanismo también de evolución. Dice que puede disminuir la frecuencia de un gen. Esto puede ser a favor o en contra de la selección natural. A grandes rasgos, la deriva génica son cambios en el fondo génico. De hecho, la palabra deriva es eso, ¿no? Como que va cambiando, pero se va yendo hasta el fondo. Y bueno, como ejemplo tenemos a los escarabajos. Hay escarabajos de diferentes colores, pero imaginemos que estos son escarabajos de una sola especie. Hay escarabajos verdes y escarabajos marrones, que cuando están en la corteza de un árbol, pues cuando llega un depredador se va a comer a los escarabajos verdes porque son los que percibe que son más sobresalientes, ¿no? Entonces lo que hacen los escarabajos tienen dos opciones: o modifican su color y mandan el gen que codifica para el color verde hasta el fondo, o sea que no se exprese, y la mayoría se vuelven cafés para no ser devorados. Entonces lo que nos ha demostrado la biología es que efectivamente hacen eso. Al finalmente un gen que es apto o que actúa a favor para ellos se conserva y el otro se pierde o se queda en el fondo. Mientras eso pasa, pues toda la herencia de los escarabajos se queda ahí, ¿no? En sus partes de ADN se queda el ADN que codificaba para el color verde, aunque la mayoría de la población ya sea color marrón, ¿no? Aún así siguen teniendo el gen de que en algún momento tuvieron ese color, pero no les sirvió, se fue hasta el fondo de su código genético, ¿no? Otro mecanismo de la evolución es la variación genética. Son las diferencias perceptibles genéticas diferentes entre sí, entre individuos de la misma especie. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los individuos de una misma especie tienen variación genética. Prueba de eso nosotros, los seres humanos, ¿no? Somos todos seres humanos de una misma especie, Homo sapiens, pero somos diferentes entre nosotros. A pesar de que tengamos el 99.8% del mismo código genético, pues tenemos diferencias notables, ¿no? Y son perceptibles a la vista, ¿no? Hay personas de otros lugares que tienen la piel con mayor melanina, o sea, con mayor cantidad de ser morenitos, los ojos rasgados de los asiáticos, el cabello güero de continentes europeos. Entonces la variación genética también es un mecanismo de la evolución, porque esta variación genética dentro de la misma especie permite que haya individuos nuevos
que se formen individuos nuevos con mejores características, ¿no? Entonces, volvemos a lo de hace rato, cuando personas de un lugar geográfico se mezclan con otras, pues generan individuos que tienen porciones de ambas, ¿no? Y de alguna manera la selección natural actúa para ver cuál de ellos es más apto para seguir sobreviviendo, ¿no? Otro mecanismo de la evolución son las mutaciones. Antes se creía que la mutación no era un mecanismo, pero sí, porque afecta directamente el código genético. Cuando cambias el material genético de un individuo de manera inducida, pues ese individuo va a tener características diferentes, ¿no? Recuerda que en el ADN están nuestras características de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando hay algún error o alguna modificación en el ADN de alguna persona? Pues que cambie, ¿no? A eso se le llama mutación. El albinismo que se presenta en algunas personas, o sea, aún a pesar de ser, no sé, africano o de algún otro lugar, hay personas que son totalmente blancas, con el cabello blanco y ojos claros, a pesar de que toda su familia pues tiene la piel de color diferente, ¿no? Las mutaciones también son mecanismos de la evolución, porque una vez que se presenta una mutación en alguna parte del ADN y cambia el individuo, si este individuo llegara a reproducirse en esta población, va a dar lugar a nuevos individuos. Esto no quiere decir que sea malo o bueno. De hecho, finalmente la naturaleza va a juzgarlo, ¿no? Finalmente la naturaleza va a predecir que si en algún momento un organismo no es apto para sobrevivir, pues va a morir, ¿no? Otro mecanismo de la evolución es el aislamiento geográfico. Aquí dice que es cuando existe una barrera natural o física que evita que los miembros de una población tengan contacto entre sí. O sea, originalmente, no sé, había una especie y pues antiguamente esa especie se separó del resto, tanto que pasaron millones de años y le fue imposible volverse a encontrar con organismos de su misma especie, ¿no? Al final nos damos cuenta que esos organismos que son tan similares, que originalmente eran una misma población, pues ahora tienen características diferentes, ¿no? Prueba de eso son los osos polares y los osos pardos, ¿no? Que los osos polares se encuentran en los casquetes polares en el norte y los osos pardo están en las zonas boscosas y hay una barrera natural que les impide a uno y el otro encontrarse. Bueno, hasta actualmente lo que está pasando ahorita con el cambio climático, ¿no? Que muchos osos polares en Rusia están entrando a los bosques y de hecho ya están teniendo hasta descendencia con los osos pardos, ¿no? Solamente el tiempo nos dirá qué es lo que va a pasar con esa especie. Hasta ahorita sabemos que es una especie que está en peligro porque la contaminación y el cambio climático pues ha afectado mucho su hábitat de los osos polares. Entonces, finalmente podemos decir que la evolución es un proceso de cambios, pero entiende lo que sean cambios de una manera gradual, pero no lineal. O sea, son cambios que son ramificados, mediante el cual se forman nuevas especies. La evolución tiene un propósito, generar nuevas especies. ¿Qué pruebas y evidencias hay de la evolución? Pues muchas, ¿no? Una de ellas es la paleontología. Los fósiles nos revelan que había organismos anteriores, como este que tenemos aquí, ¿no? El Archaeopteryx. El Archaeopteryx es el eslabón entre las aves actuales y los reptiles de ese tiempo, ¿no? De hecho, filogenéticamente las aves son reptiles, ¿no? Pero fue con este fósil cuando nos dimos cuenta que varios organismos dinosaurios en ese tiempo empezaron a desarrollar plumas. Entonces es el primer vestigio de que este organismo está teniendo plumas. Quiere decir que en algún momento muchas aves evolucionaron de este organismo y se adaptaron o se seleccionaron de manera natural, ¿no? Otra prueba es una prueba embriológica. El desarrollo embrionario en los primeros meses de vida nos dice que los organismos son muy similares. En las primeras semanas en que se empieza a formar el embrión, vemos que las características que presenta cada uno, aunque sean de diferentes especies, son muy similares. O sea, inclusive el lugar donde tienen ubicados los ojos, el sistema nervioso, el corazón, el sistema circulatorio,
es muy similar entre las especies. Podemos ver que más adelante, pues, este era un embrión de un pollo, ¿no? Y luego el otro, el embrión de un cerdo, de un perro, de un gato y de un ser humano. Pero tienen muchas características similares, lo que nos dice que puede existir algún ancestro en común de algunos organismos mamíferos. Sí, puede haber un organismo que hace millones de años es el que estaba en común de estas especies, ¿no? Otra prueba es la anatomía. Existen órganos que son homólogos, es decir, que son iguales o similares a los de otros. Si vemos el brazo de un ser humano, el hueso, el húmero, ¿vale?, es muy similar al que tiene el caballo para apoyarse, y de hecho está casi en la misma posición, ¿no? Los murciélagos en sus alas también tienen este mismo hueso, las focas y las tortugas. Si aquí hubiera más extremidades de algunos otros organismos, viéramos que también las presentan, ¿no? También los cánidos, los perros, los gatos, las ballenas, los rinocerontes, los osos, etcétera, presentan este mismo hueso. Lo que nos dice que en algún momento estos organismos eran una especie y después se adaptaron a su medio, ¿no? Eso ocurrió millones de años, ¿no? Otra prueba es la biogeografía. Las condiciones de flora y fauna determinan también la evolución de un organismo. Recuerda que estudios geográficos nos dicen que antes había un supercontinente, ¿no? Pangea. Y después se fue separando, pasado millones de años, pasados eras geológicas, en los continentes que tenemos actualmente. Imagina que en algún momento un organismo estaba viviendo en esto, ¿no? Muchos organismos. Y que cuando se separaron, pues hubo una barrera geológica que ya los especió, ¿no? De manera que los lobos que vivían de este lado en este continente son diferentes a los que están acá. A pesar de que cuando eran un solo continente, pues ahí estaban, ¿no? Entonces se separan y los organismos también cambian. Otra prueba es la epidemiología, y es lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Hay algunas personas que tienen inmunidad a ciertas enfermedades. A pesar de que somos una sola especie, muchas personas que ahorita están teniendo la enfermedad del COVID son asintomáticas. Nos damos cuenta que están infectados o que son portadores del virus, pero no manifiestan la enfermedad o a ellos no les afecta mucho. ¿A qué se debe? A muchos factores, ¿no? La predisposición genética, el lugar o el donde han nacido, su condición de salud, etcétera, ¿no? Entonces, la inmunidad también es una prueba de la evolución, porque los organismos que se enferman y llegan a padecer esta enfermedad y a morir, pues desaparecen, ¿no? Mientras que hay organismos que no se ven afectados por esto. Y si no se ven afectados y no demuestran ningún síntoma, según Darwin y Wallace, pues son más aptos para seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues suena cruel, pero una prueba o evidencia de la evolución epidemiológica sería que los organismos que llegan a no presentar enfermedades o son resistentes a ciertas enfermedades, pues van a seguir viviendo y teniendo descendencia. Y la última prueba, pues es la prueba bioquímica o de biología molecular. Nos dice que todos los seres vivos que están en este planeta tienen un ADN y que también utilizan al ATP como molécula de energía. Incluso científicos, se ha especulado mucho que si llegáramos a encontrar vida en otro planeta, sería muy probable que ellos también tengan ADN como código genético. ¿Por qué? Porque son las condiciones que tenía nuestra Tierra cuando empezó a originarse la vida, ¿no? Entonces, todos los organismos de este planeta lo tenemos ADN y obtenemos energía por medio del ATP. Es muy probable que otros organismos tengan esa característica en otros mundos, ¿no? Todavía no lo sabemos. Principios o reglas que tiene la evolución. 1. La evolución es un fenómeno biológico vinculado no al individuo, sino a la población. Decir que tú estás evolucionando como persona solamente sería en un contexto meramente humano, ¿no? Meramente ideológico. Tú evolucionas tu conducta o cosas así, sí, pero de manera personal, ¿no?
La evolución biológica, la evolución en biología, involucra a toda la población, no solamente a un individuo. Entonces, la evolución es un fenómeno biológico directamente a toda la población. Y recuerda que tiene que presentarse en millones de años, ¿no? 2. La evolución o la velocidad de la evolución no tiene un límite de tiempo. A veces es rápido, y otras es muy extenso. Algunas especies han permanecido pues invariables, ¿no? No han presentado muchos cambios. Por ejemplo, los cocodrilos o los tiburones siguen siendo especies que no han evolucionado tantas cosas, mientras que otras han cambiado pues rápidamente, ¿no? Las moscas y los insectos son prueba de ello. Ellos han evolucionado tanto que casi en cada generación los organismos son muy diferentes, ¿no? Inclusive hay experimentos que se hacen con bacterias y con insectos y la evolución se da en cuestión de días o de meses, ¿no? Se obtienen nuevos organismos. Número 3. La evolución se presenta de modo ramificado y no lineal. Acuérdate que eso es verdad, ¿no? La evolución no es como que del 1 pasa al 2, del 2 al 3, no. Es toda una rama en la que el 1 se cruza con el 2, se extingue el 2 y se genera el 3. El organismo 3 se encuentra con el 5, que previamente era 1 con el 4, y es todo un proceso ramificado. Por eso se elaboran árboles filogenéticos. Un árbol filogenético nos muestra las características que tienen en común y las características que tienen diferentes. Número 4. La evolución es irreversible, que quiere decir que cualquier característica que se pierde o se gana también en la evolución, pues ya no se puede regresar, ¿no? Una vez que un organismo pierde esa característica, ya no la vuelve a presentar. Prueba de eso también somos nosotros, ¿no? Que inclusive hay estudios anatómicos de seres humanos que han presentado huellas dactilares como si fueran de reptiles o la cola, que también en algún momento, a diferencia de los homínidos, se perdió, y algunos órganos que tenemos, no sé, en el intestino, el apéndice, que originalmente era para organismos herbívoros, nosotros lo tenemos como un vestigio, ¿no? Como un antepasado dentro de nuestro cuerpo. Esa es una prueba de que existe la evolución también. Y pues eso sería todo. Pues fue una clase muy breve, o las demás fueron muy breves. Yo quisiera quedarme con que tú vas a seguir estudiando y repasando por tu cuenta. Cualquier cosa, pues ya sabes que estamos en contacto. Y pues nos vemos.